Muy buenas, ¿qué tal? Bien, aquí estamos otra vez más. Los que seguís el canal, ya visteis la semana pasada que estábamos preparando la tierra para la huerta. Pusimos goma y plásticos para después plantar. Pues nada, ya ha llegado el día de la primera postura. Esta es del día 25 de abril y vamos a plantar melones verdes tempranos. Así que después de plantar les pondremos manta térmica. Lo primero del día es descargar la planta del camión. Nosotros trabajamos con dos semilleros. Con el de hoy, como veis, descargamos las bandejas y luego las vamos repartiendo con el carrillo en un bandejero que tenemos. Sin embargo, con el otro semillero, pues no descargamos las bandejas. Nos dejan los bandejeros y los llevamos en la pinza del tractor para repartir la planta en la parcela. Ya sabéis, como siempre os digo, que no hay una sola forma de hacer las cosas o una forma correcta, que cada uno pues se apaña como puede. Y a la vez que vamos repartiendo la planta, pues vamos también recogiendo las bandejas vacías. Porque luego es verdad que el semillero viene a recogerlas para volverlas a usar, las limpian bien y plantan de nuevo en ellas. Este año el tiempo nos lo ha puesto un poco difícil, ya lo sabéis, os lo dije también en el vídeo anterior. Estos melones deberían haberse puesto sobre el 15 de abril, pero nos hemos retrasado pues unos 10 días por las lluvias. Esta semana también había mucha probabilidad de precipitaciones, pero no podíamos esperarnos más, así que cruzaremos los dedos porque sea cosa de poco y que nos deje plantar y ponerles la manta. Ahora vais a ver cómo los plantamos y la próxima semana os enseñaremos cómo les ponemos la manta térmica. Bueno, a ver, que os cuente cosas. En esta parcela estamos sembrando melones verdes, piel de sapo de la variedad Arroyo. Cuando nosotros recibimos las plantas, ya habéis visto seguramente cómo descargábamos el camión, nos solemos fijar que la planta tenga un tallo firme y que tenga sobre todo bastante raíz. Es importante que tenga raíz porque es lo que sujeta a la planta al suelo. ¿Qué más os cuento? Nosotros vamos poniendo los melones a una distancia de 1,80 entre línea y línea y luego la distancia entre matas es a 1,50. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí goma de goteo de 0,75, los goteros están puestos a 0,75 uno de otro, así que ponemos en uno, nos saltamos otro y ponemos en el siguiente, y así van a 1,50. Usamos para plantarlos, usamos un pincho. En un lado tiene una punta con la que clavamos en la tierra, más o menos hasta aquí, más o menos. Hacemos un agujerillo y metemos el cepellón. No hace falta tampoco meter el cepellón muy profundo, puede quedar a ras de tierra. Por eso luego, con la parte de la pala, aterramos el melón. Cargamos tierra y lo tapamos, y así se sujeta mucho mejor a la tierra. Y es importante que para trasplantar esté la tierra húmeda y también la raíz, así agarra mejor. Además, a la hora de sacarla del bandejero es más cómodo que esté un poquito húmeda, porque si estuviese seca pues arrancaríamos el tronco por un lado, sacaríamos, y la raíz por otro. Así que así es como plantamos nosotros estos melones. Por ejemplo, si vosotros queréis plantar, podéis plantarlos más juntos. El único inconveniente sería que luego los melones son un poco más pequeños, pero que eso tampoco es problema. Bueno, para plantar hay que plantar cerca del gotero, no justo debajo del gotero. Tampoco es bueno que a la raíz le dé directamente el agua. Estando cerquita es suficiente para que la coja.
Y bueno, como curiosidad, deciros que las matas que plantamos son hembras. Los machos no dan fruto y no se plantan. Si tiene alguna en el bandejero, pues se deja sin poner. Y así. Calla, mira. Esto es un macho. ¿Veis? Tiene solo 2 hojas. Pues esta no sirve, por eso las van tirando. Pues ahí los tenéis, los melones de la Mancha. Si todo va bien, para últimos de julio, pues empezaremos a cortar los primeros. La esperanza es que tengan un buen precio, que este año los gastos han subido mucho. No sé qué pasa, que luego a nosotros no nos pagan más por el kilo de melón, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Espero que el vídeo os guste, que si tenéis un huertecillo, pues oye, os sirva un poco lo que os hemos contado, aunque yo sé que es muy básico, seguro que a alguien le viene bien y alguna nota habrá cogido. Nosotros pues ya sabéis que os podemos enseñar lo que sabemos, poco más. De todas formas, como siempre os digo, podéis dejar un comentario si algo no ha quedado claro. Aquí lo dejamos, de momento nos quedamos plantando y en unos días pondremos la manta, así que si queréis verlo os animo a suscribiros al canal si sois nuevos y lo vemos la próxima semana. Adiós.